Hola Ignatius, soy nuevo en el Twitch. ¿Te puedo preguntar de dónde viene la obsesión con Shiva? Eh, bueno, espera, gracias por preguntarlo. No me olvido de la pregunta que hizo otra persona antes. Yo del 2 de diciembre, Chusquito del 1 de septiembre, all right. Eh, Antes una persona preguntó acerca de cómo puedo encontrar mi personaje. Vale, espera, para que no lo voy apuntando. ¿Cómo puedo encontrar mi personaje de stand-up comedy? Ok. Y aquí es mi obsesión por Shiva. Chusquito del oso e Ignatius Padrón. Dime, Chusquito, si esto no es buen material para uno de tus fotomontajes que compartimos por Twitter. Chusquito, Chusquito del oso e Ignatius Padrón. All right. Mi obsesión por Shiva en algún momento, claro, como siempre tiendo a fliparme y a caer en ese misticismo, creo que... Ah, mira, me acuerdo que una vez vi, es que no sé si es exactamente Shiva o Ganesha. ¿Cuál es exactamente la diosa que le salen muchas manos por muchos lados? Es Shiva, ¿no? ¿Sabes? La típica diosa hindú que le salen brazos por todos lados. ¿Cuál es? Es Shiva, ¿no? Sí, es Shiva. Pues me viene de ahí. Una vez lo vi, me acuerdo que fue al principio, cuando yo estaba intentando escribir mis primeros monólogos, o escribir así algo que pudiera servirme para las actuaciones. De repente vi a Shiva que le salían un montón de brazos por todos lados. Y esta imagen en concreto era como una ilustración pop. Era una ilustración pop porque me acuerdo que jugaban con un poco. Porque de una mano le salía y sostenía la cabeza de Michael Jackson, de otra mano salía y sostenía la cabeza de un elefante. ¿Sabes? A la diosa Shiva de repente le salían como múltiples voces, como múltiples personajes, como múltiples temas. Y me acordé de varias cosas. Por un lado, la frase, que creo que es de Richard Pryor, la frase, el dios de la comedia. Claro, es que surgió de ahí. Dios, gracias por hacerme la pregunta, porque nunca había caído y surgió de ahí. La frase de Richard Pryor de el dios de la comedia te puede tocar con varios tentáculos. El dios de la comedia te puede tocar con varios tentáculos. Era la frase, es de Richard Pryor. Me acuerdo de leerlo en algún libro que hablaba sobre él. En aquel box, en aquella box set, que mi colega con el que viajé a Londres me dijo, mira, acabo de ver esto en un escaparate, del que te gusta a ti, del negro del bigote, me dijo. Dice, del que tú ves que te gusta de Superman 3. Digo, coño, Richard Pryor. Richard Pryor a mí me parecía la persona más graciosa del mundo, pero era una especie de corazonada porque yo solo le conocía de las películas. Y gracias a mi colega que estando en Londres me dijo, no, acabo de ver en una tienda que hay una caja con los CDs de él. Dice, ¿eso qué es? ¿Qué hacía de CD? Y entonces descubrí yo, que no lo sabía hasta entonces, que realmente Richard Pryor venía del stand-up comedy. Venía del stand-up comedy, de revolucionar el stand-up comedy, que ya otras veces lo he dicho, que a lo mejor lo que Elvis Presley fue para el rock and roll, fue Richard Pryor para el stand-up comedy, un antes y un después. Si el stand-up comedy viene de esa tradición del vodevil, de empezar a hablar, ¿no? Quiero decir, de contar esos chistes como para rematar, ¿no? De repente una frase, y de repente de esa tradición van surgiendo, sobre todo, yo diría, en los años 50, pero perdón porque me estoy enrollando ahora, en los años 50
figuras como Lenny Bruce, por supuesto, pero también amparados en la tradición del conferenciante, amparados en la tradición del conferenciante estadounidense, que tiene una larga tradición, que aquello viene del medicine man, del chamán, de la suma sacerdotisa, que iban en carromatos vendiéndoles jarabes a la gente y dándoles esos discursos. Y esa confluencia entre esos locos que iban en un carromato y a lo mejor y a lo mejor los curas, ¿no? Los sermones que se daban en las iglesias. Y de repente la confluencia de lo profano y de lo sagrado que había entre esas dos figuras, ¿no? Entre la del chamán loco, que va con el carromato por ahí y la tradición del sermón del sacerdote, de esa tensión, de ese choque entre lo sagrado y lo profano, sale de repente la figura del conferenciante, de la figura del conferenciante que cristaliza, digamos, de repente en la figura de Mark Twain. Mark Twain era quizás en esa época el conferenciante más famoso de América, en el sentido de que él iba con sus movidas por los pueblos, aunando esas dos tradiciones del farandulero de carromato, del medicine man, de la suma sacerdotisa, que iba por ahí recorriendo, vendiendo jarabes con un sombrero de copa, y del sacerdote, de la feligresa, de la monja, que tenían esa tradición religiosa, y de ahí de repente unen esos dos discursos y surge una figura como Mark Twain, que va ganándose la vida entre libro y libro, entre Oliver Twist, entre Huckleberry Finn y Tom Sawyer, empieza, y hay antologías de sus discursos. Y era un conferenciante que resultaba ser tan gracioso en las conferencias y las charlas que él iba dando por ahí, que realmente cogió una fama brutal. Y es quizás, y así se dice, de hecho, el premio que actualmente más famoso que existe en los Estados Unidos, para el galardón más famoso para honrar a la cómica o al cómico de ese año, es el premio Mark Twain. Y se dice, en efecto, que es el padre, en ese sentido, de la comedia moderna, del stand-up comedy. Entonces nace de esa tradición del conferenciante. De esa tradición del conferenciante. Perdón, que intento recordar de dónde venía esto. Y entonces esa figura de Mark Twain da como inspiración a esa ola que en los años 50 rompe con gente como Mort Sahl. Mort Sahl cogía el periódico del día, se subía al escenario y empezaba a tirar de ahí y a hablar a partir de ahí, comentando el periódico con la gente. Lenny Bruce, de repente nadie había salido del escenario, había salido que la madre de Lenny Bruce era una señora judía de la tradición del vodevil que había estado ahí actuando, haciendo striptease y contando chistes y tocando el piano toda su vida. Y de ahí sale alguien como Lenny Bruce, que a lo mejor su madre le llevaba hasta de niño de la mano a este tipo de sitios, y de repente a Lenny Bruce se le ocurre, en vez de subir y seguir contando esos mismos chistes, sino salir y empezar a hablar, y hablar de cómo le fue el día o cómo él ve las cosas, y de repente de ahí surgía la risa. Pues Richard Pryor de repente reúne todo eso, le da voz. Por eso no quiero dejar de contestar a la otra pregunta, lo de cómo encuentras a tu personaje, a tu voz de stand-up comedy. De repente
Richard Pryor le da voz al Black Power, a todo lo negro, que había estado censurado y no tenía una voz en América. Y de repente Richard Pryor se convierte en la voz de esa tradición. Y empieza a adoptar no solo a hablar de sus cosas y de su gente, sino de tener ese tono confesional en el sentido de no tener miedo de sentirse vulnerable arriba de un escenario, y de hablar de esa manera, con ese candor también, de no intentar refugiarse, como aquí decimos a menudo, no intentar refugiarse detrás de una trinchera de falsa seguridad, sino de sentir ese miedo y esa vergüenza y de intentar, lo decía él, intentar decir su verdad, decir la verdad, y que la risa de alguna manera colateralmente pudiera surgir. Y de repente, con ese nuevo tono, con esa nueva voz que Richard Pryor introduce en el stand-up comedy y marca ese estilo ya para siempre, y por eso es la verdadera revolución, ese estilo de encontrar tu voz, de subirte al escenario y decir, esta soy yo, este soy yo, y me importa una puta mierda lo que piense. Y de repente sentir la complicidad del público que te otorga esa oportunidad de hablar y de comportarte de esa manera. De repente, Richard Pryor significa eso en la tradición del stand-up comedy, y dice una frase, y esto es a lo que iba, dice una frase como: el dios de la comedia te puede tocar con varios tentáculos. Y esa es una frase que decía en la cajita esa de CDs que mi amigo me descubrió, y gracias a eso yo me di cuenta que Richard Pryor venía de toda esa puta mierda. Y no dejé de escuchar esos CDs, ni siquiera, aunque no entendiera prácticamente ni una puta palabra, porque mi inglés no era nada bueno y no entendía muchas de las cosas que Richard Pryor decía, pero solo de escuchar la entonación y de vez en cuando sentir el milagro de entender algo, me empecé a escuchar todos los CDs una y otra vez. Y en el libro que venía acompañando esos CDs sería el libro donde se incluía esa frase que a mí tanto se me quedó marcada: el dios de la comedia te puede tocar con varios tentáculos. Yo me imagino que lo decía de la manera de decir: Dios, no pensemos que la comedia es algo muy definido. No intentemos instrumentalizar la comedia y que esté para servirnos, y usarla para nuestros fines mezquinos, sino admitamos que la comedia nos puede tocar con varios tentáculos. No es una cosa que podamos decir, es esto la comedia, sino a lo largo de las épocas va tomando diversas formas. Y a ti misma y a ti mismo te puede tocar con varios tentáculos. Tu voz, tu manera de hacer comedia no tiene que ser, lo que parece ser por convenciones, que es el estilo que predomina en un momento dado, sino que tú misma y tú mismo siéntete libre de hacerlo a tu manera, arropado por el público que en ese momento te da esa confianza y esa complicidad. Intenta no traicionar esa confianza y esa complicidad, y hazlo a tu manera. No te refugies en fórmulas, artificiales y convencionales. No te refugies en determinados clichés, sino date cuenta de que no se tiene que hacer de una manera determinada, estándar, sino que el dios de la comedia te puede tocar efectivamente con varios tentáculos. All right. Y esa es la frase que se me quedó grabada. Y de repente vi la ilustración de Shiva. Esa ilustración rollo pop de Shiva, en el que de una mano le salía, me acuerdo, Michael Jackson, de la otra un elefante, de la otra no sé qué cogía, no sé si era un tocadiscos. Era como una especie de miscelánea, de tutum revolutum. Y de repente digo, Dios, esto es el stand-up comedy. Esto es lo que decía Richard Pryor. Digo, la Shiva es la diosa de la comedia, porque es
de repente, una persona ahí arriba, sola, que, que deja fluir todas sus voces, eh, que, que es capaz de encarnar, que es una catalizadora de todos los pensamientos que le vienen y van. Y todo ese fluir, todo ese streaming de pensamientos es lo que se simboliza a través de todos esos brazos que le salen hacia todos lados. Y de repente las dos cosas se juntaron. El dios de la comedia te puede tocar con varios tentáculos y la ilustración de Shiva. Y digo, es Shiva la diosa de la comedia, es Shiva la destructora. Es Shiva la destructora, porque luego incluso leí que es Shiva la destructora, porque Shiva destruye algo dado, destruye, pero es para destruir algo dado, algo previo, lo destruye para crear algo nuevo sobre eso, sobre esas ruinas, sobre esas ruinas. Y digo, Dios, es que entonces mejor todavía, es que claro que es Shiva la diosa de la comedia, porque la comedia es eso, si nuestra realidad, si nuestra manera de relacionarnos con nuestra realidad está sujeta a ciertos convencionalismos y a ciertos comportamientos estándar, y lo que decíamos antes, si nuestra mirada, si nuestra atención, se puede decir que incluso esté hackeada por el sistema y nuestro deseo esté totalmente mancillado y bastardeado por los intereses que les interesan a los tiranos. Si nuestra realidad está sujeta a todo eso, si todo eso son nuestros límites, de repente la comedia significa la destrucción de eso, borrar eso del mapa, intentar aportar un nuevo punto de vista que, que restablezca una nueva alianza, una nueva conciliación sobre esas putas ruinas, sobre esas ruinas que la comedia tan cáustica y corrosiva ha propiciado, sobre esa destrucción. Y por eso Shiva, la destructora, de repente se restablece una nueva conexión, inesperada, insospechada. Y eso es la comedia. Violencia y destrucción. Y por eso es Shiva, su diosa. Así que más o menos con esto puede quedar respondida la pregunta de por qué te obsesiona tanto Shiva. Y creo que también queda contestada al mismo tiempo la otra pregunta de cómo encontramos nuestro propio personaje de stand-up comedy. Creo que aquí hay una cosa que está muy bien, otra cosa que no está tan bien. La palabra encontramos es perfecta. Creo que la pregunta era esa. ¿Cómo encontramos nuestro propio personaje de stand-up comedy? Encontramos es la palabra perfecta. Creo que lo decía Picasso. Yo no busco, yo encuentro. No hay que buscar. No hay que buscar a nuestro personaje de stand-up comedy. Hay que encontrar a nuestro personaje de stand-up comedy. Y luego lo de personaje, ahí tengo mis dudas. Porque en el fondo no es un personaje, si interpretamos como personaje algo premeditado, como una manera de comportarse que tiene que seguir ciertas pautas y ciertos parámetros para insuflarles cierta actitud, cierta manera de ser y que queda encuadrado como personaje arquetípico, digamos, ¿no? Como que de una manera premeditada diseñamos ya las coordenadas en las que se debe mover ese personaje. Y por eso que hay así, si lo interpretamos personaje de esa manera, hay dudas de lo de personaje. Porque en el fondo algo que premeditamos es algo que buscamos, que existe esa intención previa. Y por eso no hay que buscar, hay que encontrar. Hay que encontrar. Más que personaje diría persona, porque en el fondo hay que encontrar nuestra persona, nuestra máscara. De repente
a fuerza de sentir vergüenza y miedo arriba de un escenario, nos agarramos a algo. Encontramos algo a lo que agarrarnos. Y a eso lo llamamos nuestra voz de stand-up comedy. En el fondo, hacer stand-up comedy es una experiencia solitaria, de autoconocimiento. Gracias siempre a la oportunidad que te da el público de, de vivir eso.